Esta noche estamos con don Manuel Morales Álvarez. Lo conocemos a usted por su participación en CONADE y también por ser analista político. Gracias por estar con nosotros. Su primera vez en Hora 23, ¿verdad? Así es, estoy encantado de estar en tu programa, Miriam. Muchísimas gracias. Nosotros también un gusto tenerlo con nosotros. Como siempre, para conocer su criterio con relación a lo que está pasando ahora, después de conocerse que el movimiento al socialismo está ganando esta elección. ¿Te puedo hacer un comentario sobre Adelante. Los diputados y senadores? Adelante, por favor, adelante. Fíjate, son de terror los diputados y senadores del MAS. Están personas que tienen problemas, como por ejemplo el senador por Potosí, Hilarión Mamani, que es uno de los autores de la gran estafa y del gran robo que ha habido en el fondo indígena. Tienes a los dirigentes cocaleros del Chapare, que tienen una capacidad de movilización impresionante de las masas cocaleras, pero que nunca han pensado en el interés nacional ni en los sectores populares. Está el caso de Andrónico y el señor Loza. Tienes en el caso de Pando al ex alcalde, al ex gobernador o diputados, y tienes un conjunto de gente que tiene suma experiencia en el caso del MAS. Es una bancada de terror, yo te podría decir, ahora que ya los podemos conocer. Y del otro lado, de Comunidad Ciudadana, tenemos un equipo de pichones que van a entrar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el CONADE les deseamos éxitos, ojalá que ganen experiencia y que puedan ser una oposición que pueda articular y defender los intereses nacionales y populares. Bueno, esta elección realmente ha sorprendido a propios y extraños, ¿no es cierto? Así es. Mira, el CONADE, y eso es uno de los efectos que está pasando en estos días, ha hecho una apuesta desde el momento en que se ha rearticulado de defender la voluntad popular. El 21 de febrero, y rápidamente te lo voy a graficar, la población dijo no en un referéndum y nosotros defendimos esa opción, esa voluntad del pueblo. Pero el contenido del 21F era no modificar el 168 de la Constitución. Por lo tanto, la defensa del 21F iba acompañada de la defensa de la Constitución. Pero además Evo Morales quería ir a la repostulación perpetua, al infinito, y eso vulnera los derechos políticos, vulnera la democracia. Por eso la lucha del CONADE por defender el 21F era la defensa de la voluntad popular, era la defensa de la Constitución, era la defensa de la democracia. Ahora, el día de hoy, que ha concluido las elecciones, el CONADE ha convocado a la población a asistir el 18 de octubre masivamente, y creo que lo hemos logrado. Y le hemos pedido al pueblo boliviano que deposite su voto y dé una solución política y democrática a la crisis. Por lo tanto, el CONADE respalda, acepta el veredicto que ha dado el pueblo, felicita al pueblo boliviano por haber dado su voto, y el CONADE va a defender la voluntad del pueblo boliviano de haber expresado democráticamente, pacíficamente, a través de las urnas, la mayoritaria haber resuelto esta crisis. Otra cosa es el contenido, otra cosa es que el MAS haya sido electo. Ese es otro problema del cual seguramente vamos a estar evaluando en los próximos días. No solo ha sido por la convocatoria que ustedes como CONADE hicieron para que la gente vaya a votar. La población creo que dentro de sí guardaba ese deseo, uno, de ir a votar así en medio de este problema del COVID-19. Y por otro lado, usted ha visto esas encuestas, diferentes encuestas que marcaban entre un 20 a 30% de personas indecisas que no querían avisar por quién iban a votar. Sí. Lo que ha pasado es que los indecisos han optado por el MAS a último rato. Y eso es importante analizarlo y explicarlo. Si los partidos de oposición al MAS se hubieran unificado y hubieran hecho una buena propuesta, yo tengo la seguridad que los indecisos se hubieran volcado a favor de Comunidad Ciudadana. Y hubiera habido una elección casi tas con tas de infarto. Sin embargo, los errores del actual gobierno, el hecho que la señora Yanine Áñez se haya postulado cuando eso no era su mandato, el hecho de que haya habido actos de corrupción extrema, el hecho de que el gobierno de Yanine Áñez hubiese posibilitado que el agronegocio cruceño, a través de los ANAPO,
intenta introducir variedades de transgénicos, el hecho de que los ministros que han estado en el gobierno de la señora Yanine Áñez, todos ellos pertenecientes a la élite cruceña, ha generado una indisposición de parte de la población. Y finalmente, las actitudes violentas que el gobierno, a través de Murillo, ha expresado, como por ejemplo el mismo día de las elecciones, sacar a las Fuerzas Armadas con armamento a custodiar los recintos de votación, han generado pues un rechazo de la población, y ahí tenemos los resultados que le han dado al MAS un triunfo en primera vuelta, con una diferencia, como tú dices, Miriam, demasiado grande, que nos inhibe a nosotros poder hablar incluso de fraude, porque incluso en eso el Tribunal Supremo Electoral ha contribuido al no haber difundido los resultados del DIREPRE y no tener puntos de comparación. Por lo tanto, en estas elecciones hay una pequeña duda, pero viéndolo de manera estructural, el CONADE puede afirmar que no ha habido fraude y que la diferencia entre el primero y el segundo es tan grande que necesariamente tenemos que dar fe de que esa ha sido la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Claro, y aquí viene otra razón más para lo que usted está señalando. Don Carlos Mesa al día siguiente ha reconocido que la diferencia era enorme. La misma presidenta Áñez lo ha felicitado al señor Arce, ¿no es cierto?, por esta votación. Y también, evidente, no ha habido el DIREPRE, pero sí ha habido dos encuestas en boca de urna. Una de la empresa privada Cies Mori y otra la de la Fundación Jubileo, que tiene buen prestigio. Así es. Yo he estado comparando el día de hoy los resultados de Tu Voto Cuenta, ¿no?, de Fundación Jubileo y una red de universidades y medios de comunicación, y más o menos los resultados varían entre un 1 y un 2%. Entonces podríamos decir que la encuesta de Jubileo, la última que han hecho el día de las elecciones, se ha acercado en lo sustancial al resultado. Por lo tanto, no existe posibilidades de dudar de los resultados, y no es porque nosotros seamos fanáticos del MAS o estemos apoyando al MAS. Por el contrario, el CONADE ha tomado la decisión de organizar una oposición ciudadana y democrática al MAS, pero ese es otro tema. En todo caso, nosotros exigimos que se respete los resultados porque expresan la voluntad del pueblo, exigimos que cesen esas movilizaciones que lo único que están buscando es atentar contra el proceso electoral. Incluso hay acciones, podríamos decir, puchistas, golpistas, que se están queriendo instalar en el país, lo cual nosotros rechazamos. No vamos a permitir que haya ninguna acción desde el ámbito militar que pueda coartar el actual proceso democrático, y para eso convocamos a los comités cívicos, a estas plataformas, a que desistan, a que hagan una autocrítica y acepten a partir de los errores lo que ha sucedido. Exacto. A ver, lo que está pasando en Santa Cruz, por ejemplo, con el Comité Cívico Cruceño, ¿no es cierto?, dando un plazo para que se suspenda el cómputo oficial. No tienen ni atributos ni solvencia moral para hacer eso. Y nosotros hemos dicho, y ya en las anteriores movilizaciones, cuando el Comité Cívico de Santa Cruz, y es una crítica fraterna, no es necesario que se enojen allá, cuando el Comité Cívico de Santa Cruz dijo que iba a movilizar a los jóvenes para ir a desbloquear, nosotros les dijimos que eso no está bien. No se trata de organizar grupos de choque, no se trata de organizar grupos parapoliciales, no se trata de ser el MAS a la inversa. De lo que se trata es de construir una fuerza democrática, y el movimiento cívico pues es un movimiento respetable, es un movimiento cualitativamente diferente a un grupo de desbloqueadores. Por lo tanto, están equivocando el camino aquellos grupos que quieren movilizar a la ciudadanía, que se siente molesta, que se siente confundida, que puede estar disconforme. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero no se puede convocar para intentar interrumpir el proceso electoral. Exactamente, y además el país tampoco lo podría soportar, ¿no es cierto, don Manuel? Y en esto creo que tenemos que ser muy responsables, tanto estos grupos o comités cívicos y también otros grupos alternos, paralelos, qué sé yo, que están pidiendo justamente lo mismo, que están hablando acerca de fraude. ¿No le parece a usted que hay mucha irresponsabilidad en torno a esto, tomando en cuenta, primero, este es un nuevo Tribunal Supremo Electoral, tiene un nuevo presidente que ha sido puesto por la misma presidenta del Estado?
Primer detalle. Segundo detalle, los mismos observadores internacionales, incluidas la OEA, que ha tenido mucha polémica en su participación el año pasado, ha reconocido el trabajo y la transparencia de este Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y a propósito de la OEA, Miriam, te quiero comentar que el día de hoy Evo Morales ha vuelto a hacer una declaración absolutamente desafortunada. Ha dicho que hay que sentarle la mano al señor Almagro. Es decir, realmente Evo Morales nos está empezando a dar malas señales, porque el señor Almagro, si bien ha hecho un informe a través de la OEA del fraude que ha habido el año pasado, el hecho de que el MAS hubiese ganado en estas elecciones no niega la posibilidad y el hecho real de que el año pasado ha habido fraude. Por lo tanto, decir que se siente la mano al señor Almagro para intentar salvarse las responsabilidades que tiene Evo Morales del fraude que ha habido el año pasado es absolutamente irresponsable, Miriam. Pero a ver, acuérdese que incluso un senador en Estados Unidos, Bernie Sanders, ha hablado de lo mismo, ha estado apoyando esas investigaciones que hablaban de que el año pasado hubo un golpe. Al margen de aquello, México está apoyando esa misma moción y está pidiendo que salga el señor Almagro de la Secretaría de la OEA. ¿Qué dice usted? Claro, ese es otro problema, ¿no? O sea, el hecho de que lo quieran sacar a Almagro, que los países de la OEA se pongan de acuerdo. Pero lo que nosotros no aceptamos como CONADE, porque nosotros hemos aportado pruebas, es de que el año pasado ha habido un fraude sistemático. No solamente ha sido la interrupción del TREF, ha habido 19 indicadores que hemos aportado de fraude, y acuérdense que luego, una vez que hubo el fraude, ya estaban las movilizaciones y el paro general con movilización indefinida decretada por el CONADE y los comités cívicos. Se dijo que se podía ir a una segunda vuelta, pero cuando el CONADE demostró que la elección era en su estructura fraudulenta y que los diputados y senadores de una supuesta primera vuelta, estaban también impugnados, se fue por el camino de convocar a nuevas elecciones. Pero cuando el fraude ya fue insostenible, Evo Morales en persona convocó a que se llame a un nuevo proceso electoral y ordenó la destitución y la investigación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Horas después, Evo Morales se fue del país. Entonces, si no ha habido fraude, ¿por qué ha hecho esas acciones y por qué ahora se quiere tapar la evidencia histórica de que ha habido fraude el año pasado? Exactamente. La decisión del presidente Morales es evidente que deja muchas dudas y lagunas sobre lo que pudo haber pasado realmente. Ahora, ya para terminar, don Manuel, hay muchos analistas, no solamente nacionales, también internacionales, que señalan que esta votación, este porcentaje en la votación de esta elección de este año, ha sido un voto castigo para los ahora opositores al movimiento al socialismo. ¿Qué dice usted? Sí, así es. Y yo soy un poquito más atrevido, podríamos decir, un poquito más radical. Dígame. Te puedo comentar de manera definitiva que estas elecciones también están dando una derrota política a grupos muy conservadores que ha habido en estos movimientos en defensa de la democracia y en el gobierno de Yanine Áñez, porque acuérdate, Miriam, la señora Yanine Áñez ya no tiene bancada. En esta nueva gestión, en esta nueva legislatura, no va a haber ningún diputado de demócratas, de Solvó, de Unidad Nacional. El MNR que estaba con Tuto ya no llega al Parlamento, y todos estos sectores estarían siendo enterrados políticamente. Estamos hablando de que hay algo bueno de estas elecciones, es que van a haber cadáveres políticos de esta vieja partidocracia, y la señora Yanine Áñez está en un callejón sin salida, porque en juicios de responsabilidades o juicios que le vayan a instalar, no va a tener un solo diputado que la defienda. Por eso el CONADE, viendo que se viene un vacío político de parte de la oposición, está convocando a organizar una oposición ciudadana y democrática con otras características diferentes a los partidos tradicionales, para ver qué es lo que hace el MAS, y si el MAS comete errores, como por ejemplo las declaraciones temerarias de hoy día de Tamara Núñez del Prado, que ha acusado a Waldo Albarracín de haberse autoquemado la casa, que son acusaciones temerarias, dan a entender que el MAS realmente está empezando este gobierno dando muy malas señales, Miriam. A ver, habrá que esperar qué es lo que hace don Luis Arce Catacora, que es el virtual presidente, el ganador de estas elecciones, ¿no es cierto? Pero ya para ir terminando, don Manuel, su opinión acerca de Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari.
Ha sido desacertado. Mira, cuando ellos dos se lanzaron a la candidatura, el CONADE oficialmente, a través de su vocero, indicó que no estábamos de acuerdo con que los dos líderes cívicos aprovechen la condición de la movilización ciudadana en beneficio propio. Les sugerimos que se retiren de la contienda electoral y que cumplan la agenda de los cabildos de Santa Cruz y la promesa que había hecho Pumari de industrializar el litio y de garantizar que el pueblo potosino tenga mejores ingresos y tenga un mejor destino. Ambos se dejaron llevar por intereses personales y en el caso de Camacho, y esto hay que decirlo con claridad, incluso hubo un aliento golpista detrás de él, para que traiga la cartita y le quiera hacer firmar a Evo Morales y genere una convulsión militar y tomar el poder y crear una junta a partir de los comités cívicos. En ese juego el CONADE no estuvo de acuerdo y por eso es que hemos rechazado y por eso es que Camacho realmente no representa una fuerza democrática y también consideramos que es uno de los que está alentando a que actualmente salgan estos grupos violentos para desconocer el proceso electoral. Me voy a quedar con lo que usted ha dicho, que Camacho no representa una fuerza democrática que está generando en este momento este malestar que hay en Santa Cruz. Le agradezco mucho, señor Morales, por haber conversado con nosotros. Ya tendremos otras oportunidades y me va a encantar hablar nuevamente con usted. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien.